La había titulado antes Venciendo el miedo y la frustración, pero debido a que el tema es tan extenso, quiero compartirles en esta noche solamente el tema de venciendo la frustración. Es lo que quiero compartir, y oro que el Espíritu Santo de Dios sea el que nos permita disfrutarnos en esta noche de tu palabra, Señor. Señor, quiero hablar lo que tú quieres que yo le hable a mis hermanos y yo entro quedando allí. Soy un ser imperfecto que necesita ser renovado, transformado por tu Espíritu Santo, como todos acá presentes. Así que te ruego que nos guíes, nos dirijas y nos permitas disfrutarnos de esta palabra, que podamos ser acudidos entonces y reflexionar en aquellas cosas que nosotros necesitamos cambiar. Así que te lo pedimos, Padre, en esta noche, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. ¿Quién de ustedes alguna vez se ha frustrado? ¿Quién? Yo me he frustrado muchas veces. Yo no soy usted, pero yo me he frustrado muchas veces. Hay gente que dice que no, que yo no me frustro, que yo estoy bien así, pero yo me he sentido frustrado y a veces más de la cuenta. ¿Y quién de ustedes alguna vez frustrada? Haga la redundancia, pero pasamos por eso. Entonces, la frustración trae decepción, trae desánimo, trae amargura, trae sufrimiento, trae sentimiento de fracaso y la sensación de que los planes que nosotros teníamos pendientes como que se fueron y entonces todo quedó mal. No pudimos hacer las cosas que en realidad queríamos hacer porque nos frustramos. Es triste tener lo que, es triste no tener lo que decir, puede que sí, puede que no. Pero a veces como creyentes vivimos estas situaciones de frustración. Entonces la frustración es una experiencia humana de desilusión y desasosiego. Para los que están tomando apuntes en esta noche, es una experiencia humana de desilusión y de desasosiego. ¿Cómo reconocer la frustración? Nos toca admitir las emociones que sentimos y a veces malas frustraciones que tenemos y a veces frustraciones de derrota. Quiero que vamos a leer dos textos muy importantes. Uno va a estar en el Salmo 42 y vamos a leer ahora el Evangelio de Lucas, pero más adelante. Salmo 42 del 1 al 5, para que miremos lo que dice la palabra del Señor. Este es un salmo de Miscal de los hijos de Coré, y dice el Salmo 42:1: como el ciervo brama o busca por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Sobre este texto, este versículo hemos compartido ya buen tiempo. Ya sabemos cómo un ciervo como brama por buscando agua porque tiene sed de Dios, tiene sed. Así entonces este salmista también dice de esta misma manera, que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así es un desespero de buscar del Dios de él. Te dice: mi alma tiene sed del Dios vivo. Eso decía este hombre masquil. Y dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Dice, entonces comienza a contar las cosas por qué estaba diciendo eso, y dice: fueron mis lágrimas y mi pan de día y de noche. Me la paso, dice, llorando día y noche. Y a veces nosotros hombres y mujeres, porque los hombres también lloramos, y a veces también tenemos esos momentos donde lloramos de día y de noche. Yo he tenido días donde he llorado de día y también he llorado de noche. No de día y noche como lo hizo Miscal, pero sí ha pasado así algunas veces. Dice: fueron mis lágrimas de pan de día y de noche, mientras me decían todos los días: ¿dónde está tu Dios? Y hay gente que nos pregunta así cuando como las cosas no están funcionando bien en nuestra vida, o estamos enfermos o cualquier situación. ¡Hey! ¿Dónde está el Dios de ustedes? Pues, ¿dónde es que está? A ver, el Dios que usted cree, que se arrodilla, que ayuna, que
en tantas cosas, ¿dónde está su Dios? Entonces la gente le decía eso también a Miscal, y dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y los conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo y en fiesta. Este hombre se sentía frustrado, pero también recordaba de lo que hacía para que la gente fuera a la casa de Dios a disfrutarse en la casa del Señor, y cómo llevaba a la gente, como cuando usted invita a alguien a la congregación, venga, yo te invito a la iglesia, venga para que adoremos al Señor, y usted se acuerda, ¿cierto? Nos acordamos de todo esto. Entonces dice, en medio de la situación que estamos viviendo, y eso es lo que quiero como que usted, en el trasegar de esta predicación, usted pueda terminar diciendo, como lo dijo este salmista Miscal, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Él mismo se hablaba. Dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y mi Dios mío. Esa palabra usted la va a guardar saliendo de este lugar en esta noche. Usted la va a guardar en su corazón y vamos a estar mirando el porqué. Entonces la serie dice que ¿cómo reconocer la frustración? Nos toca admitir que las emociones que sentimos a veces son malas, y muchas veces las emociones que sentimos son derrotas. ¿Quién nos ha sentido derrotado alguna vez? Nos hemos sentido derrotados, yo muchas veces. Entonces la semilla que aparece insignificante, le voy a contar esta historia mejor así resumido. Usted siembra una semilla. ¿Quiénes han sembrado en el campo? No en campos de paz, no, en el campo yuca, papa, maíz. ¿Quiénes han sembrado? Muy bien, usted hace un huequito pequeño, hay veces que a usted le toca hacer un hueco grande, ¿cierto que sí? Hace ese hueco grande y usted sembró esa semilla ahí. Y va a poner en paralelo porque es. Usted sembró la semilla y el fruto no va a salir ahí mismo, el fruto va a salir después. Pero cuando sale esa semilla, un mes, 2 meses, hay veces que hasta 8 o 10 años, como es la palmera, 3, 4 años, usted ve que la palmera va a salir, pero la palmera se va a enfrentar a tormentas. Es así como es tu vida. Tu papá y tu mamá se conocieron, se miraron a los ojos y se enamoraron. Se enamoran. Otros quizás por aventura, porque hoy día qué triste tenerlo que decir, que una aventura nace niños que infortunadamente vamos a estar mirando enseguida, porque nacen frustrados. Y nace un hermoso bebé, como nació este hermoso negrito. Mi papá y mamá se juntaron, se dieron piquitos y nació. Sembraron la semilla en el vientre, en el útero de mi mamá, sembraron la semilla de este negrito. Y nació este negrito, como tú también naciste. Pero hay algo, esa semilla vino a este mundo. Mamá le tocó esperar 9 meses para que tú nacieras, ¿cierto? El hombre que siembra en el campo sembró la semilla y le tocó esperar 1 mes, 8 días, 8 meses, 9 meses para ver el fruto. Y yo vengo a este mundo, y el ser humano que viene a este mundo siempre piensa que va a vivir bueno toda la vida. Que usted tiene 2, 3 años, 4 años, usted corre, se cae, se aporrea, llora, y a usted no le importa nada de lo que está pasando en casa. ¿Sí o no? Nada. Aunque hay niños que de 2, 3, 4 años, las frustraciones que tienen son muy notorias, porque no tienen una mamá, no tienen un papá, porque los abandonan. Quizás algunos de los acá presentes pudo haberles pasado eso. En mi caso no fue así, pero he visto casos donde los bebés de recién nacidos los abandonan y los tiran en canecas de basura, en basureros, y usted dice, ¿cómo hace una mujer esto? Pues lo hace. Pero estamos usted y yo aquí. Y entonces cuando comenzamos a tener conciencia, vemos que la vida a veces no es fácil, que la vida no es todo color de rosa, que a veces nos pasan cosas que no quisiéramos pasar. Cuando yo veía a papá y mamá peleando, a mi papá pegándole a mi mamá, y yo me frustraba sin poder hacer nada.
porque aún desde niños nos frustramos. Nos frustramos cuando papá y mamá, usted era un niño normal, bien, pero papá y mamá le decía, usted va a ser un inútil, usted no va a servir para nada. ¿Le dijeron alguna vez? Y entonces se sentaba, se ponía a llorar. Yo me ponía a llorar en el solar de mi casa y decía, Señor, yo no voy a servir para nada. Yo no voy a servir para nada. Yo era uno de esos. Que mi papá y mi mamá, en medio de su ignorancia, frustraron también mi vida. Como frustraron la vida de algunos de nosotros. Y a veces decimos, ¿por qué tantos complejos? Tantas cosas en nuestra vida que no quisiéramos vivir. Lo cierto es que en medio de todo esto, tú viniste a este mundo, pero no podemos olvidar lo que dice el Salmo 139, del 13 al 15. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban todas aquellas cosas escritas acerca de ti. Acerca de ti. Entonces nació esa semilla, y en medio de la tempestad, de la lluvia, de la tormenta, como hemos pasado tú y yo tantas veces que hemos vivido, aquí estamos. Aquí estamos. Ahora que nos estamos disfrutando en los caminos del Señor, alabado sea Dios, es mucho mejor. Pero pasamos por frustraciones, mis amados. Pasamos con tantas cosas que no quisiéramos pasar. Entonces, como les dije, he pasado por muchos fracasos, pero una cosa he aprendido, que Dios obra aunque yo no lo pueda ver. Como dice la canción, aunque no pueda ver, siempre. Hermano, en el Señor, esta palabra siempre es espectacular. En la relación de pareja no funciona. Usted siempre es, usted siempre lo otro, eso no debe funcionar en la relación de pareja. De señalar, acusar, juzgar. Pero en el Señor es la palabra del Señor siempre está. Siempre, hermanos. Entonces en el Salmo 43:5 dice también el mismo salmista, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Este salmo es sobre el desánimo y la frustración al ver las aflicciones que nos suceden. A diario nos sucede. Es cierto que muchas veces sentimos desánimo y frustración ante las dificultades que nos rodean, pero la solución, como en todas las situaciones de aflicciones y de frustración, ojo, están a usted y yo volvernos a Dios. Si en los caminos del Señor tenemos frustraciones, ¿cuánto más una persona que no tiene a Dios en su corazón? ¿Cuánto más? Dios mío. Es por eso que hoy día vemos tantos suicidios hoy día. Muy triste tener lo que decir. Porque los jóvenes hoy día, los adultos, no encuentran salida. Porque se frustran y no encuentran entonces salida. Dios es el que nos sustenta, nos cuida y nos fortalece en medio de todas nuestras debilidades y en medio de todas nuestras frustraciones. En medio de la frustración pensamos que estamos solos. ¿Te ha pasado eso? Señor, yo estoy como solo. Como la canción que cantábamos en la vieja guardia, solo en el mundo, sin madre y sin consuelo. Así a veces nos sentimos, nos podemos sentir como solos. Pero no, hermano, tenemos entonces que volver la mirada a Él, la mirada a Cristo. Eso es lo que quiero motivarles en esta noche con el trasegar de esta predicación. Agar sintió frustración. Todos conocen la historia de Agar, la esclava de Abraham, el profeta que se quedó encerrado. ¿Sabes lo que sí? Abraham, el profeta que se quedó encerrado. Abraham, hasta que le abrió la puerta. Entonces, es la mujer, Sara, la mujer de Abraham, echa la esclava. ¿Y qué sentiría la esclava con su hijo Ismael al saber que no sabía para dónde pegar? Sin embargo, Dios siempre tiene siempre tiene una solución. Es decir, cuando envió un ángel
Pero esta mujer Agar estaba frustrada. ¿Qué sentiría el pueblo de Israel cuando sale del subyugamiento, de la esclavitud de Egipto y van en camino al desierto y se encuentran con el mar rojo y van a decir, ¿y ahora para dónde pegamos? ¿Quién podrá defendernos? Ni Moisés sabía, ni el Chapulín Colorado. Entonces Dios solamente le dice a Abraham que tenía que hacer con su mano. Pero Abraham era un hombre de fe, por eso es el padre de la fe. Pero el pueblo de Israel no tenía la misma fe. Había salido con todo su trasteo de Egipto sin saber, iban solo camino al desierto, aunque se habían quedado platudos porque se habían llevado el oro y la plata de esta gente. Pero aún se nos va a ahogar la plática aquí en el Mar Rojo, ¿cierto? Pero Dios siempre tiene su plan. Él es el plan A, el plan B y el plan C. Ese es el Señor. Ese es el Señor. Y entonces pasa todo esto y dice, cuando estamos verdaderamente en Dios y dependemos de Dios, nuestros pensamientos no deberían ser negativos, sino de alabanza y de gratitud. Así deberían de ser nuestros pensamientos. Ojo, deberían de ser, pero no es así. En 1 Tesalonicenses dice, está, 5:16 dice, está siempre gozoso. Otra vez dice, siempre gozoso. ¿Usted en medio de una frustración puede estar gozoso? ¿Está gozoso? Cuando dicen, bueno, yo me repito cuando dice Santiago 1:2, hermanos míos, gozados cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba produce paciencia. Y cuando dice gozados en diversas pruebas, en la traducción quiere decir gozarme de saltar de alegría. Entonces, estoy frustrado, ay, no, usted no va a decir así. Pero a eso nos lleva lo que es aprender a descansar y depender siempre de nuestro buen Dios en medio de una situación adversa. En medio de cualquier frustración que tú tengas, debes de entender que nada ni nadie que valga la pena te puede robar la paz del Señor. Porque saben que es el regalo más lindo que Dios nos ha podido regalar: la salvación. Es lo mejor, la salvación. Lo demás es añadidura. Absolutamente todo es añadidura. Entonces, dice el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué nos abatimos nosotros en un Dios, como dice la canción vallenato cristiano? Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pido. Tengo un Dios, ay, espectacular. A no sé si que le gustan los vallenatos. Aunque estemos pasando por situaciones difíciles, Él siempre tendrá el control. A veces cantamos y cantamos solo de palabras cuando decimos, Dios siempre tiene el control, porque desesperarme. Y aunque no entienda lo que sucede, yo vivo tranquilo, porque Dios siempre tiene el control. Yo canto esta canción, pero le digo que aún me falta. Y quizás alguno de ustedes también pueda decir, aún me falta. Yo duermo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Estoy en ese proceso, no que lo haya logrado ya, no que lo haya alcanzado ya, pero cada día tengo que esforzarme por querer que Dios siempre tenga el control. Dios a veces, en lugar de quitar ojo con esta parte, de nuestros desiertos, nos aumenta la fe para fortalecernos y acompañarnos cuando estemos pasando por frustraciones. Es difícil de entender esto, pero a veces tenemos que pasar por desiertos para que nuestra fe crezca, y a veces el Señor puede aumentar nuestras frustraciones, y lo podemos ver en los santos hombres de Dios que este día estaré compartiendo acerca de esto. Cuando un niño se frustra porque no sabe hacer una cosa, usted como adulto, ¿qué le dice? ¿Qué le dice usted? Es que está armando este rompecabezas. Tita, no me da. Eso coge, lo tira, lo tira por allá. ¿Usted va a coger le va a pegar? Hijo, ven, yo te ayudo. Porque los niños se frustran también.
te voy a ayudar. Esto se arma así, 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 así. Bueno, creo yo que lo ponga a armar un Lego a nosotros ahora hoy día, tremendo. Pero ahí está un adulto queriendo pastorear y enseñarle a un niño en medio de la frustración, cuando no es capaz de amarrarse los cordones de los zapatos. Ahí está el abuelo, ahí está la mamá, ahí está el tío, la tía que le van a ayudar para que él pueda. Y cuando nosotros nos frustramos, ahí está el Espíritu Santo de Dios, que nos fortalecerá, nos guardará, nos cuidará y nos ayudará. Esa es la obra del Espíritu Santo. Ahora sí quiero entonces entrar en el tema y quiero que vayamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Lucas 5, del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, ¿todos trajeron Biblia, cierto que sí? Sí. Lucas 5:1. Muy bien, muy bien, muy bien. Esta es una pesca milagrosa. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca a la orilla del lago de los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavando sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de la tierra un poco, y sentándose y enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: ponga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, mas en tu nombre echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de la manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo, de Jacob y de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, eran socios de la empresa. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. Dice entonces que llegaron a Jesús mucha gente, mucha multitud, muchas personas. Pero dice también que en esa misma cena que había un grupo de hombres que eran pescadores. ¿Cómo sería el gentío? Como dice la gente hoy día, el gentío de gente. El gentío que había, que Jesús tuvo que decirles que le dieran permiso para Jesús montarse, que le acercaran la barca para Jesús montarse en la barca, para poder predicar desde la barca, porque era tanta la multitud, que Jesús tenía que retirarse y entonces hablar desde la barca para que todos se escucharan. ¿Qué pasa con eso? Jesús comienza a predicarle la palabra del Señor, comienza a hablarles. Y los pescadores dicen que estaban organizando sus redes. Ellos siguieron en su trabajo. No les importó ni lo que Jesús estaba predicando. Ellos seguían, estaba leyendo un comentario lindo acerca de eso. Ellos seguían organizando sus redes, porque habían pasado toda la noche sin pescar. Pero la gente quería escuchar la palabra del Señor. Cuando usted está frustrado, cuando usted está aburrido, ¿usted va a querer escuchar la palabra de Dios? Usted no va a querer escuchar la palabra de Dios. Hay gente que no me provoca nada, no me habla, no me diga nada, no me provoca nada. Los discípulos estaban ahí, pero no eran todavía los discípulos de Jesús, eran pescadores. Y ellos, como empresarios, ¿ustedes se imaginan cómo se sentirá un empresario? Bueno, yo tuve almacén, tuve negocio de los helados, y cuando lloví no vendía nada. ¿Cuántos eran? 4 empleadas. ¿Cuántos se vendieron? 32,000 pesos. Y yo, alabado sea Dios. Se frustra uno.
Entonces estos hombres pescadores, ¿cómo se sentirían? Organizando sus redes. Uy, Jacob, hijo de Zebedeo, Juan, Pedro. Hermano, no, mire, esta noche no fue Globis. Esta noche, hermano, vea, a su casa, para su tía, mira, medicamento que tenía que comprar a su tía, nada mío, embalado. ¿Por qué? Porque no habían pescado absolutamente nada. Entonces ellos estaban frustrados. Y la gente quería escuchar. Y en medio de la frustración que estos pescadores tenían, Jesús entonces les dice, Jesús hace el milagro de predicar la palabra de Dios sobre estas personas. Entonces les dice, oyen mar adentro. Oyen mar adentro. Señor, pero es que pasamos toda la noche sin pescar, no, usted nos va a decir que boguemos mar adentro. Señor, pero he pasado toda la noche llorando por esta dificultad, por este problema, por esta necesidad. Quizás tú hayas pasado por esto. Y Jesús te puede decir, boga mar adentro. ¿Y cómo lo voy a hacer? Solamente como dijo Pedro, en tu nombre, echaré a red. Y en medio de cualquier situación, frustración que usted y yo podamos pasar, tenemos que entender que las frustraciones solo vamos a vivirlas a diario, pero solo las podemos vivir y experimentar y vencer solamente en la presencia de nuestro amado Dios. Pero esto es muy difícil que podamos vencer cualquier obstáculo. Cuando usted hace algo y no le sale como usted espera, ¿cómo se siente? Cuando usted ha hecho una inversión y le salieron como usted salen las cosas como usted no quería, ¿cómo se siente usted? Invertí en esta vaquita y se le murió. Sí. Invertí en este negocio, yo invertí. Recuerdo cuando eran las pirámides, que ya el Señor me perdonó en esto, ya le pedí perdón al Señor hace muchos años, que invertí en esas pirámides y como dice el dicho, esa platica se perdió. Pero yo esperaba ganar algo, esperaba algo que me pudiera lograr de allí. Sin embargo, no se dio. Entonces, de algunos de ustedes que han montado negocio, yo me quebré muchas veces y me frustraba. Me frustraba porque decía, Señor, pero bueno, yo soy su hijo. Y entonces yo, ¿qué pasa? Usted me dijo que me iba a bendecir, que una cosa y que la otra. Y yo le reclamaba a Dios. Pero en medio de reclamarle a Dios me frustraba en medio de todo esto. Y así pasa el día con mucha gente que se frustra cuando no salen las cosas bien. Cuando el jefe asciende a otra persona de trabajo y a usted no lo asciende, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo se siente? Feliz. Ay, mi jefe no me ascendió y ese puesto era mío. Ay, Dios mío, usted no va a decir así. ¡Qué desgraciado! Así se lo digo. Usted se frustra porque, Señor, ya llevo 9 años, 8 meses, 7 días, 4 horas y este jefe nada que me asciende. Y este que lleva 3 meses como que lo asciende. Y a mí me desciende. Entonces, se frustra uno. Claro que se va a frustrar uno. Entonces, ¿cómo estaban los pescadores en ese momento? ¿Cómo estaban? La frustración que produce desánimo, muy bien, produce rabia, produce ira, produce mal genio. Todo esto está incluido en este paquete. Este paquete no lo ve usted en las promociones del éxito, como le digo. Todo esto lo trae la frustración. ¿Por qué les quiero entonces hablar de todo este tema en esta noche? Es porque la frustración me impide escuchar la voz de Dios. Y es muy triste tenerles que decir que cuando usted está frustrado o frustrada, usted escucha más la voz del diablo. ¿Se da cuenta? Es el Dios que usted tiene. Con ese Dios que usted tiene, ¿para qué? Mire cómo está. Y usted, ay sí, ay viejo saca, yo no me caí en cuenta de eso. Pero sí, verdad. Y hay gente que en un momento de una frustración, de una situación adversa, prefieren no volver a la iglesia, no volver a buscar de Dios. Porque el Dios en el cual usted confiaba, entre comillas, supuestamente no le suplió su necesidad que usted tenía. Entonces los discípulos cuando Jesús murió y aún no había resucitado, ¿cómo se sentían ellos? Frustrados algunos.
Tomás tuvo que decir, no, yo no creo. Y Jesús lo tuvo que aparecerse a él y decirle, mira Tomás, porque me has visto, has creído, mete tu dedo en mi mano y tu mano en mi costado para que te des cuenta que yo soy. Él le tuvo que decir así. ¿Cómo se sentirían los discípulos en Lucas capítulo 24 en el camino a Maús cuando Jesús se les aparece y todos desilusionados, hacían chicopalados y hablando, era Jesús, ustedes saben que era Jesús, y comienzan a contar toda la historia acerca de Jesús? Se sentían frustrados porque dijeron, Él dijo que iba a resucitar y no resucitó, pero no sabían que Él era Jesús. Y en medio de la frustración que algunos de nosotros podamos tener, no hemos podido entender que Jesús siempre está a nuestro lado y de nuestro lado. Él siempre va a estar allí. Ese es el Señor que tenemos. Pero el adversario utiliza estas estrategias en momentos, en tiempos de frustración que nosotros pasamos y entonces nos desanimamos. Dijo Elías, dijo Isaías, dijo Jeremías, basta ya Señor, quítame la vida. ¿Cómo se sentiría Elías cuando después de haber matado a todos los sacerdotes de Baal y Jezabel dice que lo va a mandar a matar? Se sentía más aburrido que un caballo en un balcón. Y entonces por eso dice, ¿sabe qué, Señor? No, quíteme la vida. No quería seguir viviendo. Y mucha gente hoy día, en un momento de frustración, no quieren seguir viviendo. No quieren seguir viviendo. Ahora hay una pregunta que les voy a hacer a ustedes. Primero, voy a ver un poco. Los discípulos estaban frustrados y desanimados porque aún no conocían de Él. Y a los discípulos no los interesó. Pero a ustedes sí les va a interesar lo que les pueda decir hoy. A veces yo he venido frustrado y desanimado a la iglesia. ¿Alguna vez le ha pasado a usted? Y en medio de la frustración, imagínate, eso es el pastor. El Señor es mi fortaleza. Pero he visto personas que vienen a la iglesia así frustrados y desanimados. Y está escuchando, uno está predicando, estamos como pastores predicando la palabra del Señor. Y usted está en otro planeta. Usted se duerme, usted está por allá elevado, elevada, porque a usted no le interesa, a veces por alguna dificultad que usted pueda tener, alguna frustración. Pero hemos venido frustrados a la iglesia, sí, yo le digo que sí. No sé usted, pero a veces me ha pasado a mí. Y entonces, en medio de la frustración que usted pueda tener, usted se ha perdido la bendición de lo que Dios quiere hablarle a su vida. Porque usted alimentó más lo que el viejo Sata le dijo a usted que era y se va a frustrar. Y vino a la iglesia, pero usted no se dio cuenta, quizás ni que a veces estaba en la iglesia. ¿Cuántas veces me he levantado en la mañana, usted se ha levantado en la mañana desanimado o desanimada? ¿Cuántas veces? ¿Cierto que muchas veces? Muchas veces nos hemos levantado así. Y, ojo, usted va a decir, Señor, no dejo de orar y mire lo que me pasa. Tantas cosas que, Señor, que no quisiera que me pasaran. Pero debemos de orar entonces mejor que sea uno de entendimiento y sabiduría. Que es el año de la sabiduría, para que podamos discernir las estrategias del enemigo y poder mirar de dónde viene la frustración si no la sabemos manejar. ¿Qué es entonces la frustración por lo que están tomando apuntes? Es la imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo. Es la imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo. También dice en el diccionario La Luz, ustedes pueden mirarlo, que es el sentimiento de tristeza, decepción, desilusión que esta imposibilidad provoca en una persona. Así de sencillo. Entonces la frustración es un sentimiento negativo que usted y yo podemos albergar en nuestros corazones. Lo que yo quiero esta noche con ustedes, mis hermanos, y que nos demos cuenta de algo, que la frustración, cuando no se maneja bien y no se maneja con sabiduría,
afecta nuestra relación con Dios, porque la frustración genera un pensamiento negativo en nosotros que busca renegar contra Dios y desanimarnos espiritualmente. Eso es lo que hace la frustración. Yo deseo entonces que ustedes en esta noche, usted va a escribir, cuando yo termine de contarles esto acá, en un papelito, los que trajeron cómo apuntar, o los que no, que lo guarden en su mente. ¿Qué frustración usted puede estar viviendo en este momento o que está pasando en su vida? Unos dirán en la frustración: Señor, esto me tiene frustrado, mi doble moral. Y me puse a mirar, esta predicación la estoy organizando desde la semana anterior, pero hoy me puse a investigar sobre lo que es la doble moral. Hablo como un paréntesis ahí para que evaluemos nuestras vidas. ¿Por qué nos sentimos frustrados en nuestra doble moral? Porque muchos de nosotros queremos agradar a Dios, ¿cierto que sí? Sí. Como dice la canción de Jesús del Romero: esperar en ti difícil sé que es, mi mente dice no es posible, pero mi corazón, ¿verdad? Pero a veces en la carne nosotros tenemos otros comportamientos. Entonces dice, doble moral. Según la Biblia, la doble moral se refiere a una incoherencia y la hipocresía de una persona que dice creer en Dios, ser cristiano en cierta manera, pero sus comportamientos no lo demuestran, resultando en una falta de sinceridad y estabilidad. Y la Biblia condena la doble moral. Déjenme decirles eso. Esa persona se frustra y quiere cambiar, pero no puede, entonces se frustra. Hay gente que me dice: pastor, me volví a torcer. ¿Porque te dio un calambre o qué? No, pastor, volví a lo mismo, hermano. A mi esposa también llega y dice: es una lucha que algunos creyentes que quieren agradar a Dios tienen esa doble moral. Y en el error les digo esto: por eso usted no va a dejar de venir a la congregación. No. Tenga mucho cuidado en esto. Pero esa doble moral uno lucha, porque yo luchaba cuando no conocía el amor del Señor. Yo quería agradarle a Dios, pero me resultaba un programa. Entonces en la iglesia venía, alababa al Señor, levantaba las manos con llorada gratis. Aleluya, te quiero agradar, Señor. Y después a los 2 o 3 días, lo pasan mamando. ¿Entiendes? Esa doble moral que a veces algunos creyentes manejan, es muy triste todo eso. Y yo luchaba con eso. Yo me frustraba porque dentro de mí yo quería agradar a Dios. Y sé que algunos de los acá presentes, no conozco tus vidas, pero quieren agradar a Dios. Tenerlo que decir, porque esta semana hablaba con los ministros, pastores, y me decían: es muy triste ver que en las iglesias, a las iglesias, la gente va, alaba al Señor, glorifica al Señor, pero no habla con nadie, no hablan con su hermano, con su familia, con sus hermanos, con su hermano en Cristo, no lo saluda, no lo mira, no lo determina. Doble moral. Eso no debe ser así, siendo padres. Entonces, que mi relación con Dios no es la mejor, no sé qué hacer, porque hay gente que dice eso. En cuanto a la frustración, ver que mi matrimonio nada que cambia, ¿sí? No, esa mujer mía todos los días parece una mamá. Señor, eso se levanta así toda enroscada. Dios mío, yo no sé qué hacer, Señor. El marido se frustra, o la mujer se frustra, ¿cierto, Darío? Eso trae frustración. Eso pasa. Porque cuando una relación de pareja no funciona bien, la relación en el hogar no va a estar bien. Entonces la gente va a decir: Señor, yo me casé con el hombre equivocado. Señor, yo me casé con la mujer equivocada. Y el resto de su vida va a vivir esa mujer o ese hombre frustrado. 15, 20 años de casadas. Y tienen que decir: esta es la cruz que Dios me dio. Es muy común que dice la gente: la cruz que usted se escogió, no que Dios se la dio. Ojo con esto. Es la cruz que usted escogió en el libre albedrío que Dios nos da. Entonces eso pasa también. Mi relación con entonces que no me está rindiendo la plata. ¿A quién no le rinde la plata? ¿Se frustran o no? Se frustran por eso.
Que me frustra que el trabajo que tengo, Señor, no sé qué hacer con este trabajo que tengo, Dios mío. Estoy aburrido, estoy aburrida. Oro y oro, Señor, por mis hijos y nada me cambia. ¿Cuántas mamás oran por sus hijos? ¿Cuántos papás oran por sus hijos para verlos cambiados? Y a veces nos frustramos, Señor, pero llevo 32 años, 4 meses, 2 horas orando por mis hijos y nada que se convierte, Señor. Nos frustramos. Nos frustramos. Solo adelantándome un poquito, el Salmo 46, 10, la parte de eso. Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Y que algún día nuestros hijos, de la promesa de Josué 24:15, yo en mi casa serviremos al Señor. La quiero ver. La vamos a ver. Pero el enemigo va a querer ponernos en nuestra mente. No, mire, ¿cuántos años tiene por sus hijos? Vive a los mismos, antes te tratan mal, te insultan la cosa y la otra. Diablo mentiroso. La palabra de Dios es apropiarme las promesas. Pero Él no va a querer desanimar. Entonces necesitamos madres que oren por sus hijos, padres que siempre están allí de rodillas, clamando por sus hijos. Debemos de ser así. Entonces, que traté de montar un negocio y nada que me da. Yo traté de montar muchos negocios y me quebré muchas veces. Y me frustré muchas veces por las inversiones que hice. Que mi salud no mejora. Gente que lleva 10 años orando por una enfermedad, situación. Señor, no, nada, Señor. Sigo con este pie así, Señor. Me duele la cadera, me duele aquí, me duele aquí. Como dice mi esposa que tuvo una reunión esta semana con unas chicas malas. Imagínense, mi mujer con unas chicas malas. Malas de la cadera, malas de la columna, malas del hombro. Impresionante. Entonces, hermano, el hecho de que esté viviendo esta situación, yo tengo que aprender a depender del Señor. Yo tengo que aprender a vivir. No piensen mal de mi esposa. No, ella fue a orar y a ministrarles y a bendecir a estas chicas malas que estaban enfermas. Mi mamá lleva mucho tiempo enferma. Le clamamos al Señor por mi mamá. Pero sí creo que la última palabra la tiene el Señor. Amén. Y toca esperarse en el Señor. Pero no podemos pensar que esa enfermedad nos frustra a nosotros. Mi mamá quizás se pueda frustrar por momentos. Pero cuando vengan esas situaciones así adversas, no nos frustremos. No nos frustremos. Estaré compartiendo de pronto diciendo algo acerca de esta situación que a veces vivimos de las enfermedades. Entonces, a veces nos frustra la economía. A mí, por ejemplo, me frustra a veces la economía de la iglesia. A mí, de pronto a mí hablar no no. Pero por la responsabilidad que tengo de pagar este lugar acá, Señor, 300,000 pesos en la semana, en el viernes, Dios mío, en ti. Por la responsabilidad que tengo. Pero es ahí entonces la promesa de Dios que me llamó a saber que me ha sustentado. Y siempre, hermanos, siempre nos ha sustentado. Salmo 27:10, joven fui y he envejecido, y lo he visto justo desamparado, y de su descendencia que bendiga el pan. Porque ese es el Señor que tenemos, hermano. Y si no me puede frustrar a mí, ¿quién me frustra más? Cuando veo la doble moral en algunos hermanos de la congregación. Eso me frustra. A mi esposa también. Porque dicen, sí, pastor, una cosa y la otra, ya voy a estar y no están. El viernes había un banquete y la gente estaba aquí. Y amén por eso. Pero me frustra, hermano, saber que la gente viene, uno compartir como familia, pero no comparten los sueños que ustedes tienen, la pasión que ustedes tienen por el Señor, ellos no la comparten. Quizás por pena. Pero ellos han visto el testimonio en la vida de cada uno de ustedes. ¿Y dónde está? Como ministro me gusta. Tengo que reconocerlo. Pero si no hubiera sido por el Señor, si no es por el Señor, es muy difícil. No, depender de Él. Entonces, ¿qué más
Me duele, hermanos. Por ejemplo, me le declaré, por ejemplo, a la novia. Usted se le declaró. Y la novia dijo, no, usted todavía no. Así. ¿Cómo está haciendo una cosa cuando usted dice así? Y me le declaró a mi amor, ¿quieres ser novia? Ay, no, yo creo que me equivoqué. Entonces todo esto. Por ejemplo, yo me le declaré a Marlene. ¿Y sabe qué me dijo ella? ¿Qué otra vez será? ¿Qué otra vez será? Pero hermanos, esas cosas aún en el noviazgo, en la juventud, todo esto nos afecta. Que me llevo varios años soltera, esperando el bus, esperando el novio, esperando el novio, y nada. El Señor, pero yo soy fea, ni porque van a mandar mala después. Y yo camino toda elegante, así como no caminaba Carlos Maru. Camino todo bonito, todo. Y Señor, y nada que me llega. Me pongo bien bonita, y nada que me llega. La gente se frustra. Pero ustedes no saben que en medio de todo esto Dios tiene algo que nos damos. Dios tiene algo, hermanos. Ese es el Señor. Entonces, se han trasnochado y nada. La frustración de no poder tener hijos. Una mamá que no puede tener hijos también se frustra. Voy a arrastrar aquí rápidamente porque se acabó el tiempo. La frustración que no he podido cambiar de trabajo. Todo esto me frustra, hermanos. Todo esto me frustra. Vamos a mirar algo acá. ¿Qué les voy a decir? La frustración se demuestra de esta manera. Uno se encierra, no quieren hablar con nadie. Eso pasa con algunas personas. Otros se frustran y se vuelven violentos. Otros se frustran y se suicidan. Pastores, cristianos, gente no cristiana, se frustran. Por eso les digo lo delicado que es la frustración. Entonces, hermanos, vamos a mirar algo aquí de la frustración de una manera diferente, como Dios quiere que la hagamos. Tiene que haber un balance en medio de todas estas situaciones en cuanto a la frustración. Y la frustración en los temperamentos, algunos tienen unos comportamientos, unas reacciones diferentes. Ejemplo, el sanguíneo va a decirle a otra persona que es flemática que está frustrada. ¿Sí o no? Por esa pendejada te vas a deprimir. Por eso te vas a frustrar. Eso le va a decir el sanguíneo al flemático que es todo. Ay, sí, se fue y me niego a creer que se fue. Y tú que viajaste algún día a la vez, cuéntame dónde está. Pero es que ella era muy fea. Ella era rodillita, patada y mueca. Si era mueca, así tenga los dientes separados, yo la amaba. ¿Entiendes? Pero ella no es mueca, no tiene los dientes separados, ¿no? Con eso, porque no lo vayan a buscar. Pero ese hombre, en ese temperamento, amaba a esa mujer. Yo que usted le va a decir, vea que hay mujeres más bonitas que tienen todos los 32 dientes, ¿sí o no? Esta tenía 18. Ella era más bonita. ¿Ah? Pero él la amaba. Entonces yo no puedo juzgar a una persona que se frustra si su temperamento no es como el mío, sanguíneo. Si se fue, eso me envía dos más, ¿cierto? No es una exigencia. El Señor me va a enviar otra bendición en el Señor. Pero la gente se echa a morir, algunos. Yo les digo, yo no voy a juzgar al flemático, al melancólico, no. Pero hay personas que se frustran de esa manera. Y usted cuando ve, este man está frustrado por esta mujer. No. O la mujer por ese tipo. Y usted dice, ¿cómo va a estar? Pero ella la amaba tal y como es. ¿Sí o no? Que caminaba por ahí como, ¿dónde está su nombre? Por ahí cogió, porque no lo volvió a ver. Pero hermanos, tenemos que entender que esto, la frustración, la manejamos.
cada uno. Diferente, hermanos. Vamos a ver 3 aspectos grupales por lo que una persona puede frustrarse. Primero, es porque nosotros a veces solo vemos el aspecto negativo de las cosas. Ojo con esta parte que es muy importante. Cuando usted solo ve lo negativo, usted puede vivir frustrado. Y es aquel que piensa en todo lo negativo. Eso no va a funcionar, eso va a salir mal. Usted quizás diría, tanto esfuerzo para nada. Y mi hijo Pablo cayó en un tiempo en esa situación. Hace por ahí 4 o 5 años mi hijo Pablo decía, Pucho, me dice, Pucho, pero es que hermano, yo camello hermano y no generé la plata. Yo trabajo y botaba la plata, una cosa y la otra. Lo partían, dejaba el carro en cualquier parte, si no partían a él lo partían. Pero era por lo que tenía en su mente. Porque decía, como la canción de Henry Ford, salado, salado, siempre salado. Y yo tenía que decir entre los adictos, le decían, mala suerte. Yo cuidado con eso. Y mi hijo hoy lo veo pensando diferente. Usted tiene que pensar diferente. En el Señor tenemos que pensar diferente. Voy a contarles algo acá en medio de la risa de todo lo que me pasó a mí en medio de una frustración que tuve. Estando estudiando en el seminario bíblico consejería pastoral. ¿Qué horas son, por favor? Jesús de Nazaret. Estaba estudiando, me falta la mitad. Ya, pues yo me lo así. Estaba estudiando consejería pastoral. Y habíamos estudiado toda la noche y en la madrugada para un examen final con Ana María Walker. Ella es inglesa, es de Inglaterra, americana. Y estaba en el examen final de consejería pastoral 2. Y yo había estudiado